sesión. Bienvenidos a la cuarta lección de este curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Estamos estudiando cómo podemos iniciar un grupo sembrador. Es el curso culminante del discipulado 1 y es un proyecto final un poco más extenso que los otros proyectos finales que han hecho, pero todo es una construcción. Ustedes han enseñado antes, ustedes han estudiado antes, entonces es combinar todo en una sola unidad y hacer este proyecto final. Los objetivos de la lección son dos. La meta de la lección, saber usar la hoja de estudiante. Hemos visto la guía de maestro y ahora vamos a ver un poco más de cerca la hoja de estudiante mientras usamos una guía de maestro. Y también queremos definir la gracia de Dios, porque a través de este curso estamos estudiando o por lo menos viendo el mismo curso que ustedes van a dar. Los 4 conceptos. Este curso enseña a usted a enseñar otro curso, los 4 conceptos. Hoy nos toca la gracia. Y empezamos con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por el amor infinito que nos mostraste en Jesús. Ahora estamos cubiertos por su sangre. Ahora vivimos dentro de la gracia. Te damos gracias por eso. Ayúdanos a apreciar tu amor más y más cada día. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Ok, tenemos el repaso del video y la introducción de la lección. Entonces, teníamos la pregunta, ¿por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios el pequeño fariseo dentro de todos nosotros? Viviana. Y yo creo que nuestra esencia pecaminosa que vive en nosotros, hay muchas veces orgullo, soberbia, y consideramos que estamos mejor que los demás, o porque hay diferencias de doctrinales, y uno puede equivocarse y poder juzgar a otras doctrinas como erróneas, pero a veces uno se siente que es superior. Es un fariseo no tan pequeño, pienso yo, a veces se agranda y hay que tener cuidado para poderlo sujetar y volver a mirarse al espejo y decir, yo no puedo juzgar a nadie. Eso es lo que me parece a mí que habla la pregunta, ¿no? Okay. Que nos creemos que estamos en mejor posición que los demás. Ok, entonces estoy escuchando la soberbia y también la comparación que le gusta hacer a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestro fariseo dentro de nosotros. ¿Alguien más? Sí, pastor, ¿me permite? Sí. Sí, para aportar. Aquí tengo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ¿no? Este pequeño fariseo en nosotros se identifica con la carne, ¿cierto? Como dijo que, como dice el apóstol Pablo, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces la carne siempre va a tirar a eso que nos contamina delante de Dios, que son las obras de la carne.
que todos sabemos ya cómo la identifica la palabra, ¿no? Ujú. Entonces, ahí de que ese pequeño fariseo no quiera nada que ver con la gracia, un pequeño fariseo que tenemos nosotros y está ahí plenamente, yo en mi opinión lo identifico con la carne que mora en mí, que es la que está infectada con pecado y es la que no quiere nada con el espíritu y es la que me separa, la que me jala Ujú. para ir a hacer lo que no quiero hacer, como dice Pablo. Eso es, Ujú. pastor, gracias. Gracias, Jesús Vélez. Entonces, cada uno de nosotros tiene un fariseo dentro de nosotros, ya que seamos cristianos o no creyentes, porque el fariseo dentro de nosotros es la carne, es la naturaleza pecaminosa. Marcelo. Sí, yo creo que uno de los engaños más grandes a uno mismo, y me incluyo en todo el mundo, es creerse bueno. Ujú. Y eso es de acuerdo al video que vimos, porque todos nos creemos buenos, algunos cristianos o no cristianos, ¿verdad? Siempre justificamos nuestras obras de alguna manera. Sí, bien dicho. Lo que tenemos aquí es, puedes subrayar esto. Entonces, porque no quiere tener nada que ver con la gracia, y Marcelo lo dijo muy bien, porque ya se cree bueno. Y como Viviana dijo, es soberbio, quiere la gloria para sí mismo. Y Jesús Vélez dijo, pues todos nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Entonces es un enemigo dentro del campamento. Y siempre luchamos en contra de él. Por eso, lo que vemos en esta historia, en esta lección sobre la gracia, es algo que no es deseable por nuestra naturaleza pecaminosa y no es deseable para las naturalezas pecaminosas de las personas con quienes vamos a estudiar. Queremos tener eso en cuenta. Okay. El fariseo dentro de nosotros no quiere admitir que el amor de Dios es verdaderamente y totalmente inmerecido. Ahora, esta pregunta no fue parte de la tarea, pero ya que vamos a ver en algunos momentos las hojas de estudiante en academiacristo.com, quería preguntarles qué son algunas cosas que hacen que una hoja de estudiante sea útil. ¿Cómo pueden manejarlas? Marcelo. Pienso yo, se me acaba de ocurrir que la hoja del estudiante, bueno, si se refiere a la materia, tiene que tener las 4 Cs. Uh-huh. Sí. Uh-huh. No sé si es eso la respuesta. Pues no hay una respuesta correcta. Es una pregunta sobre su experiencia y sobre sus pensamientos. Y yo estoy de acuerdo. Para ayudar al estudiante es útil tener las preguntas de las 4C y los pasos de las 4C que hemos estudiado y hemos usado y vamos a usar en este curso. Viviana. Sí, por información y por el que trae, que nos informa y nos va guiando para que podamos aprender cómo llevar la clase desde el principio hasta el fin, los versículos que trae las respuestas a todas las preguntas. Así que es muy útil para mí. Yo estuve mirando y a mí me veo que estudiando y practicando uno puede llevar adelante una clase. Uh-huh, uh-huh.
Sí, y hay muchas maneras de enseñar un curso. Ustedes no tienen que imprimir las hojas de estudiante. Pueden ir a su casa, pueden estudiar con usted sin hojas, tal vez lleven su cuaderno o una hoja y pueden poner sus apuntes, pero si ustedes desean y deciden usar las hojas de estudiante, las tenemos en el sitio web. Y los vamos a ver ahora. Voy a compartir mi pantalla y vamos a academiacristo.com y vamos, como ustedes saben, escrituras, meditaciones. Pueden saludar al profesor Andrés Martín, quien se encarga del chat. Aquí, meditaciones, música, Iglesia de Cristo, la Biblioteca Teológica, donde hay muchos recursos, el discipulado, donde pueden encontrar los cursos de los 2 discipulados que ofrecemos. Y aquí tenemos el grupo Sembrador. Hacemos clic en la pestaña y bajamos hasta paso 1, los 4 conceptos. Lo abrimos. Y vemos el primer concepto, el pecado. Lo vimos el lunes. Revisamos esa doctrina, ese pilar. Ahora vamos a la gracia. De hecho, este video fue parte del video que ustedes vieron en este curso para nuestra tarea hoy. Pero pueden usar este video porque cabe dentro del curso los 4 conceptos. Pueden descargar el video ahí y abajo tenemos la fe y las obras aquí. Pero las hojas de estudiante están aquí. El video 1. Y aquí tenemos el video 2. Va a ser un poco más grande. Entonces pueden imprimir estas hojas si desean. Y tiene el título aquí y tienen los pasos. Entonces pueden ver primero el video. Ahora hay 2 formas de hacer esto. Si tienen un poco más tiempo con sus estudiantes, con sus participantes, pueden ver el video cuando estén juntos. Pero si y ustedes van a conocer su grupo, sus invitados un poco más, pueden mandar el video para asignarles un poco de tarea o por lo menos ver un poco del tema antes. Bajamos un poco y tenemos la pregunta de captar. Como Marcelo dijo, tenemos las 4C aquí. Vemos y esta hoja de estudiante puede ayudar al maestro, o sea, ustedes, porque tenemos los pasos y captar, contar, considerar y más abajo vamos a ver consolidar. Eso nos da la forma del estudio que van a dar. Entonces tenemos aquí, Viviana, ¿quiere leer el captar? Su micrófono. Ahora sí. Captar, la pregunta de repaso. En la primera parte hablamos acerca de un fariseo. En esta historia volvemos a ver un fariseo y nos encontramos también con un recaudador de impuestos. ¿Por qué cree usted que los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? ¿Sigo? No, por ahora no. Vamos a platicar esta parte. Entonces tenemos la pregunta clave aquí. ¿Y qué dicen ustedes? Contesten la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? Y porque los judíos consideraban que eran traidores, porque ellos eran contratados por el
el Imperio Romano, que eran los que gobernaban en ese tiempo de Jesús, y mandaban a recaudar los impuestos, y a veces los recaudadores de impuestos cobraban de más para su propio beneficio. Entonces eran mal vistos, nadie les hablaba, nadie los quería, no eran queridos por el pueblo. Sí, muy bien. Fueron traidores, fueron vistos como traidores porque fueron compatriotas quienes trabajaban por los romanos. Marcelo. No es similar, ahora es el mismo tiempo que ahora a nadie le gusta que le cobren impuestos, ¿verdad? Y más me imagino que en esos imperios, donde no, ahí sí que era bien castigado el que no pagaras, ¿verdad? Y además que, como dijo la señora, además de cobrar los impuestos para los romanos, también hacían un poco más para ellos. Te cobraban su porcentaje. Sí. Muy bien, gracias. Vamos a bajar a la sección de contar. Y podemos leer la historia. ¿Alguien quiere leer la historia de Lucas 18, 9 a 14? ¿La puedo leer yo, profesor? Sí, adelante. Parábola del fariseo y del publicano. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos una palabra grande aquí. La palabra es justificar. Y cuando ustedes enseñen esta lección, van a querer saber qué quiere decir o a qué se refiere esta palabra, justificar. Es una palabra muy importante en la Biblia. ¿Qué quiere decir justificar teológicamente? Declarado inocente. Sí, excelente. Declarar inocente. Es una palabra forense, o sea, viene de la corte. Entonces podemos imaginar un juez y la persona acusada y los abogados y las otras personas ahí en la corte, y el juez se levanta y dice: usted es justificado, ¿no? Declarado inocente. Y para nosotros, en la corte divina de Dios, Dios nos declara, y de hecho declaró todo el mundo inocente en Cristo, por lo que Cristo había hecho por nosotros. Entonces,
Cuando ven la palabra justificar, piensen en declarar inocente. Declarar inocente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a contestar estas preguntas y piensen como maestros preparándose para esta lección. ¿Qué van a ser las preguntas más difíciles? ¿Qué van a ser los detalles olvidados? ¿Qué van a ser las preguntas de los estudiantes? Etcétera. Entonces estamos en Lucas 18, 9 a 14, para los que están llegando ahora. Ahora, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Personajes. El fariseo y el cobrador de impuestos. Así es. Entonces tenemos los dos principales. Estaban en el templo y un recaudador de impuestos fue a orar y también un fariseo fue a orar. Se mencionan otras personas también. Porque el fariseo decía que no soy como este cobrador de impuestos ni ayuno 2 veces por semana y yo no sé qué más cosas. Sí, usted está contestando la segunda pregunta, los objetos. Él da la 10ª parte de todo lo que recibe. Marcelo. No sé si los otros personajes es lo que está describiendo el fariseo, si es que no es como los otros hombres, dice ladrones, injustos, adúlteros, ni este publicano. No sé si esos ladrones, injustos, adúlteros, parte de los personajes o no. Sí. Bueno, Dios, obviamente. Sí, podemos mencionarlos. Dios, okay. Ladrones, malhechores, adúlteros, Dios. También tenemos Jesús, quien está contando la parábola. Muy bien. Ya hemos contestado la segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Las cosas que daba, tal vez los impuestos también. ¿A dónde ocurrió la historia? Una iglesia. Una iglesia, y fue una iglesia muy especial. ¿Cuál iglesia fue? En el templo. En el templo de Jerusalén. El templo. El templo, de hecho, fue un complejo de edificios muy grandes en la capital de Israel. Y había espacios y patios muy grandes donde se congregaban las personas quienes iban allá para adorar y trabajar. ¿Cuándo ocurrió la historia? Y podemos decir que la historia ocurrió estando en el templo el fariseo y el recaudador de impuestos y también Jesús predicando. Creo que está en el monte Jesús predicando. Sí, no parece que sabemos exactamente dónde estaba Jesús, pero fue durante una prédica de él. Muy bien. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Cuál es el problema de la historia? El problema es del fariseo, que se creía que era el más duro de todos, pues que él sí daba y él sí hacía y el otro mientras tanto no. El otro mientras tanto decía, Señor, sé propicio a mí. Él, el fariseo, se creía superior a todo el mundo. Él no iba a
al templo para pedir perdón, él no reconocía sus pecados. Él se creía perfecto, sin necesidad. Jesús Vélez. Sí, pastor. Mira ahí la palabra que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Justificar. El fariseo, ese era el problema. Él se justificaba por sus obras. Ahí podemos ver un problema grave que hay y es lo que estamos hablando con relación a ese pequeño fariseo que hay en nosotros, ¿cierto? Ya toda hora nos creemos buenos. Entonces, ese es el problema que identifico, la justificación del fariseo por medio de sus obras, por todo lo que relata el texto que leímos y todo lo que ya los hermanos han compartido. Sí, muy bien. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en la historia? Los eventos son, por ejemplo, cuando Jesús empieza a predicar, a enseñar, que había dos hombres que iban al templo, el fariseo estaba en el medio del templo, que oraba para sí mismo, dándole gracias a Dios que él no era como los demás. Y a un rincón, a un costado, alejado, había un recaudador de impuestos que no tenía valor para levantar la mirada hacia Dios, pegándose en el pecho, culpándose que Dios tenga misericordia de él porque él era un pecador. Entonces, Jesús les muestra el problema del fariseo y también lo que ganaba el recaudador de impuestos, porque mientras uno se justificaba a sí mismo porque era bueno, ese no iba a tener el perdón y el recaudador de impuestos iba a ir a su casa con el perdón, porque él había reconocido que era un pecador. Muy bien. Y de hecho, tal vez eso fue un problema que no mencionamos en la pregunta 5. Había dos problemas. El recaudador de impuestos iba al templo cargado por sus pecados. Y el fariseo iba al templo sin reconocer sus pecados. Aquí en 7, ¿se resuelven los problemas? Yo creo que sí. Sí, porque Dios le muestra muy clara la enseñanza a la gente que estaba ahí porque le dice que le aseguro que llegó a su casa muy justificado, mientras que el otro no. Sí, entonces para el recaudador de impuestos cargado por sus pecados, él regresaba a su casa perdonado, justificado, declarado inocente. Entonces para él se resolvió el problema. Pero para el fariseo, no tanto. Entonces, uno de los problemas se resolvió. ¿Alguna pregunta sobre esta primera página? Ok. Vamos a ir a las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata esta historia? Fariseo y el cobrador de impuestos. Muy bien. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? No debemos ser fariseos a toda hora. Padre Santo, amado y adorado. Siempre reconocer que tenemos un pecado para confesar. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En la justificación que da el Señor a través de Jesucristo, su Hijo.
que todo el que cree en Él y confiesa ser pecador y reconoce que necesita un Salvador, Él por gracia nos perdona. Ujú. Tenemos la gracia aquí. ¿Cómo definen ustedes la gracia? ¿Qué es la gracia? Es como el pagar la deuda, como el pagar la deuda que los demás tienen con nosotros, que hemos tenido, pues sí, es como ir a pagar la deuda. Ujú. Ok. La deuda que teníamos con Dios. Sí, muy bien. Entonces, pagando la deuda de otro, demuestra la gracia. Gracias. Jesús Vélez. Sí, pastor, la gracia pues es recibir algo que no merecemos, ¿no? Algo que nos dan que nosotros no merecemos, pues, no podemos obtenerlo por nuestros propios medios. Muy Eso vino la gracia. Ujú. Recibimos lo que no merecemos y no merecemos el perdón, no merecemos el amor de Dios. Marcelo. Sí, como dijo el Señor, es un regalo. Es un Ujú. regalo el ser elegido por Dios. No sabemos por qué cuestión nos elige. Ujú. La gracia es porque le da la gana. Es un regalo a los creyentes. Sí, su regalo de hecho tiene una base, la base es Cristo. Ujú. Muy bien. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Yo pienso que uno mismo tiene que sacar su fariseo que lleva adentro. Muchas veces nosotros nos creemos más que los demás, apartados, como dice, y mentiras, que no tenemos nada de eso. Ujú. Ujú. Entonces queremos reconocer nuestro estado ante Dios sin mentirnos y sin mentirles a otras personas sobre quiénes somos. Y la última pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Y sería bueno compartir este mensaje para las personas que uno invita a veces y dicen, no, si yo no maté a nadie, no molesto a nadie, yo voy a trabajar, vengo, amo a mi familia, yo estoy bien. Entonces, se creen que no necesitan al Señor, no entienden o no conocen que hay algo más allá de lo que uno puede hacer en esta tierra, que hay una promesa, hay una vida eterna y no tienen conocimiento y a veces no quieren conocer, no les importa. Entonces a veces sería bueno compartir de alguna manera este mensaje para que puedan decir, parar un minuto de su vida y decir, bueno, y me muero y después ¿a dónde voy? Sí, gracias. Y cuando enseñan esta lección hay un cierre. El cierre aquí es, en el video el orador concluyó con 3 preguntas. ¿Cómo contestaría cada pregunta basado en la escritura? ¿Qué es la gracia de Dios? Ya definimos la bondad de Dios, el amor inmerecido de Dios. Y se muestra cuando Él pagó la deuda de nosotros. ¿Cuál fue el plan de salvación? ¿Cuál fue el plan de salvación misericordioso de Jesús, de Dios? ¿Y cuál es el resultado de Dios mostrando su gracia a otros? Podemos usar nuestra palabra justificar aquí. Pueden hablar acerca de la próxima clase y ahora. ¿Qué preguntas tienen sobre esta lección? Piensen como los maestros, los que van a enseñar esta lección.
Marcelo. Una pregunta que yo haría de acuerdo a este párrafo, a este versículo, es si Dios juzga y justifica de una vez con esa oración, es lo que trata de decir, de una vez en tiempo presente. O ese fariseo en algún momento se podrá salvar. Es una pregunta que yo haría, porque ahí ya lo está mandando al infierno directamente al fariseo, ¿verdad? Por la hipocresía que tenemos todos nosotros. Entonces, yo haría esa pregunta, no sé si está bien. Por si me la preguntan alguien. ¿Alguien quiere contestar primero? Sí, yo contestaría que el motivo, el plan de salvación de Dios fue por intermedio de Jesús, y en Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, su unigénito, para que todo el que creyera en él más se salve y tenga vida eterna. Entonces, yo creo que en el transcurso de nuestra vida, algunos el Señor nos llama antes, otros después, pero nos da oportunidad hasta minutos antes de morir, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y decir: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y creo que vos sos el Hijo de Dios y te necesito como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que Dios nos da la oportunidad, mientras vivimos, de que nosotros a través del Espíritu Santo podamos obtener la fe y poder creer y arrepentirnos y reconocer que somos pecadores. Entonces, no creo en eso de que Dios tiene marcado ya a los que están condenados, a los que van a ser salvados. Él vino para salvar al mundo, para todo aquel que crea. Porque es así, para todo aquel que crea hay una cláusula ahí, porque no todos son hijos de Dios. Para el que cree, sí, dice que es justificado, como dice la palabra en Abraham. Y Abraham le creyó y se lo contó por justicia. Él le creyó. Entonces, para el que cree, el que tiene fe en Cristo, sabemos que tenemos la salvación y la vida eterna. Muchas gracias. Primero necesitamos recordar que Jesús murió por todo el mundo. Todo el mundo es perdonado en Cristo. Segundo, en esta vida, Dios nos da nuestro tiempo de gracia, el tiempo en que podemos creer en Él. Y si estamos hablando acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, que es un fariseo, siempre va a seguir en nosotros, pero no es nuestra identidad. No somos el fariseo dentro de nosotros. Y ese fariseo no va a entrar en el cielo, va a quedarse. En el cielo no tendremos la naturaleza pecaminosa, no tendremos la carne pecaminosa. No tendremos ese viejo Adán dentro de nosotros. ¿Alguien más? ¿O Marcelo, quiere seguir? No, está bien, pero sí, estaba viendo ahí en la palabra también dice que los demonios también creen, ¿verdad? No es tanto creer, más como pienso yo que son los elegidos de Cristo, creo yo, me parece, de acuerdo a la escritura, y creo que hay un versículo que dice: aquí tengo los que tú me diste y aquí te los devuelvo, ¿verdad? Refiriéndose a los apóstoles y a los que después ellos iban a Pues hablarles, ¿verdad? los demonios no tienen una fe salvadora. Conocen, saben los hechos y todo eso, pero no es una fe salvadora. De hecho, cuando Santiago habla acerca de eso, él está rechazando esa
fe, entre comillas. Muy bien. Entendido, entendido. Vamos a regresar a Jesús Vélez. Sí, pastor. Una pregunta para que me hagan claridad por todo lo que miramos y lo que hemos estudiado en la palabra. Sabemos que Dios es el que elige, ¿cierto? Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús lo decía: yo os elegí a vosotros, no vosotros a mí, ¿cierto? Y Jesús, cuando comienza a hacer el llamado, Él es el que va escogiendo, ¿cierto? Y la palabra nos enseña que el que convence de pecados es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que somos salvos por gracia, y esto es mediante la fe, que es un don de Dios. Entonces mi pregunta va en lo que estamos conversando, ¿cierto? La hermana decía que pues se habla de los que están ya predestinados para la salvación y los que no. Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer un pecador no arrepentido? ¿Cierto? Porque si Jesús, si Dios es el que elige, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, ¿qué es lo que le toca hacer al pecador no arrepentido? Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a estar convencidos de los pecados que cometemos, ¿cierto? Porque la palabra nos enseña, allá en Juan, habla de que convence de pecados es el Espíritu, y Pablo lo decía, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios es el que nos hace llamar a Jesús como Dios, nuestro Señor. Entonces mi pregunta es esta, pastor: ¿qué es lo que le toca o la parte que le corresponde a un pecador no arrepentido si Dios es el que está llamando, escogiendo? Esa es mi pregunta. No he tenido todavía, pues, de pronto dudas en esto. Sí, muchas gracias. Un pecador no puede hacer nada. Hacemos nada. No hacemos nada. Y ahí está la confianza. Porque si nos tocara hacer algo, nunca tendríamos confianza. Porque siempre surgiría una duda. ¿No? Hice suficiente. No, tenía sentimientos de tristeza suficientes para ser salvo, para arrepentirme. Lloré suficiente para ser salvo. No hacemos nada. Y un pecador no hace nada para ser salvo. No, porque dice muy Amén, pastor, amén. Dice muy clarito, porque por gracia soy salvos. Por la gracia, porque Jesús continuó todo nuestro pecado en la cruz. Sí, Jesús hizo todo. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir. Les doy 10 segundos para dirigir la información. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, yo, profesor, no es una pregunta, es un comentario. Yo considero que en este tema es muy necesario explicarle a la gente que uno invita, ¿no? A las personas, la doble sustitución, explicarle bien la doble sustitución. Que no solamente Cristo vino a la cruz a pagar por nuestros pecados, no solamente Cristo entregó su vida, también Jesucristo nos instituyó a nosotros, sustituyó a nosotros en su vida santa que tuvo. Por eso nos adjudica a nosotros esa santidad que es imperfecta, porque somos seres imperfectos, todo lo nuestro es imperfecto. Pero Él nos adjudica su santidad y después lo malo que teníamos lo llevó a la cruz.
porque ahí se puede explicar bien que la fe no es por obras, sino es por la gracia, porque es un regalo que no merecemos. Uno cuando recibe un regalo no tiene que hacer nada para devolver ese regalo. Entonces, hay mucha confusión en el sentido, sí, Jesús pagó todos mis pecados en la cruz, pero yo debo hacer tal cosa, pero yo debo hacer tal otra. Entonces, siguen en un círculo cerrado que no terminan de entender el verdadero sacrificio de Jesucristo, ¿no? Que Él hizo esa vida perfecta por nosotros, porque nosotros es imposible que podamos hacer nada bien. Si queremos, vamos a tratar y luchar para ser mejores personas, pero Él nos justifica en esa parte y también paga por nosotros todos nuestros pecados. Yo creo que eso, bueno, es una forma de que yo les enseño a mis hijos eso, porque mis hijos son cristianos y ellos solamente hacen hincapié que somos salvos porque Cristo murió en la cruz y no se refieren también a la otra parte de Jesús, ¿no? La doble sustitución. Muchas gracias, Viviana. Estoy de acuerdo. Y hay muchas partes del Evangelio que apoyan eso. Pues podemos hablar acerca de, por ejemplo, la elección de Dios. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que no puede depender de nuestras obras porque nos eligió antes de todo. Y hay muchos aspectos del Evangelio en la Biblia que podemos usar para crecer en la fe y hacer que crezcan en la fe. Muchas gracias. Y como hemos hablado antes, lo que estamos haciendo en este curso es un inicio de un grupo sembrador. Y terminando, ¿qué es un punto que quiero recordar de esta lección? Algo pequeño que aprendió, un detalle, puede ser grande, puede ser más pequeño, cualquier cosa. ¿Qué es un punto que quiere recordar de esta lección? Yoli. Yo sí quisiera recordarle a todos que Jesucristo vino al mundo por orden del Papá Dios a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Yo sería esa como el aporte para mí, porque Padrecito lindo en varias no se da cuenta de que dicen los que quieran recibir a Jesucristo, ¿por qué vamos a recibir a Jesucristo si Jesucristo nos eligió a nosotros? Padre Santo, amado y adorado. Gracias. Ustedes. Jesús. Sí, pastor. Pues lo que quiero recordar, siempre tener presente es que mientras esté en este mundo con esta carne, pues siempre voy a tener a ese fariseo conmigo. No lo voy a poder separar de mí porque donde vaya voy a llevarlo siempre y sabemos que es lo que es la intención, ¿no? Entonces quiero tener esto presente, el fariseo que llevo dentro, Okay. mientras Dios me permita estar en este mundo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo también como el hermano, también tener siempre presente de combatir al fariseo que hay en mí, ¿no? Y siempre me recuerdo en la parábola de la vid verdadera, a donde el Señor dice que alejados de Él, nada podemos hacer. Y se nombran los frutos, que hay que tener frutos.
para la gloria del Padre, ¿no? Unidos a Él, en oración, en su palabra, en comunión con Él, podemos ir llevando todas las cosas. Y cuando dicen los frutos, pienso en los frutos espirituales, y el que más resalto en los frutos espirituales, que son todos muy, muy hermosos, y ojalá que Dios nos dé todos esos frutos, es la fe y sobre todo el dominio propio. El poder dominar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra lengua. Que si podemos, dice Santiago, que si dominamos la lengua podemos dominar todo el cuerpo. Entonces, eso creo que es muy importante, poder pedirle al Señor que nos ayude a tener ese dominio propio, para poder dominar ese fariseo que está dentro nuestro y reconocer cada vez que vamos a pensar que, oh, qué buena que soy, o que cómo ayudé a tal persona, pensar que yo no hago nada, que todo lo mío es imperfecto, y si tuve la oportunidad de hacer una pequeña obra es porque el Señor puso en mí que lo haga. Gracias. Y Marcelo. Y que las obras son para agradar a Dios, no para ganar nuestra salvación. Así es. Marcelo. Sí, esta lección debería estar en el corazón nuestro cada día. Entre más uno estudia la Biblia, más piensa que sabe un poco más de todo, ¿no? Y el ser elegido, no como es malo, debería uno pensar que es el peor pecador. Mejor ponerse del lado del cobrador de impuestos para saber lo que es uno realmente, porque es muy fácil pasarse al lado del fariseo. Gracias. Ok, entramos en el cierre. El proyecto final, asegúrense de guardar su lista de nombres. Como siempre, la importancia de ver el video, y la próxima clase va a ser, Dios mediante, el lunes a la misma hora. Y pues si todavía no han agendado un tiempo para hablar conmigo personalmente, háganlo por favor. Queremos hablar acerca de su proyecto final, acerca de ustedes y acerca de este curso y algunos otros temas también. Y la lista de chequeo, espero que puedan decir, sé usar una hoja de estudiante y puedo definir la gracia de Dios. Y terminamos con una oración. Dios Padre Celestial, tenemos gracias que la salvación depende todo de ti. Gracias por la gracia que nos diste en Cristo Jesús. Gracias por el perdón que nos diste en Jesús. Y gracias por la declaración de inocencia que proclamaste en Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y celebramos. Amén. Terminado la cuarta lección de este curso. Muchas gracias. Y muchas gracias, maestro Nathan. Espero que tengan un buen fin de semana. Igualmente para usted, profesor, y para todos los compañeros. Y mañana a las 12, nosotros por... Sí. Bien. Buenas noches y bendiciones para todos. Voy a ver si puedo entrar al curso de la profesora Elise. Sí. Buenas noches. Buenas noches.